Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que me han estado pidiendo mucho que aborde, la relación entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Sí, vamos a hablar de ese misterio, de esa química que traspasaba la pantalla y que aún hoy sigue generando conversación. Vamos a intentar desentrañar ese secreto, esa conexión especial que compartieron estos dos talentosos actores que para muchos se convirtió en algo más que una simple relación laboral. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por supuesto, un poco de especulación, porque ¿a quién no le gusta un buen misterio romántico? Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las vidas y carreras de sus celebridades favoritas, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Realmente me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, trayéndoles análisis profundos, noticias de última hora y todas esas curiosidades que hacen que amemos el mundo del espectáculo. Cada suscripción, cada like y cada comentario son una inyección de energía para seguir adelante. Ahora sí, entremos en materia. Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Dos estrellas que brillaron con luz propia y que juntas incendiaron la pantalla. Su historia es mucho más que una simple coincidencia profesional. Su química, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus miradas, todo apuntaba a algo más profundo. Y es precisamente esa profundidad lo que vamos a explorar hoy. No solo vamos a analizar su trabajo en conjunto, sino también el impacto que tuvieron en la cultura popular, la huella que dejaron en sus fans y las razones por las cuales, incluso años después, seguimos hablando de ellos como una de las parejas televisivas más queridas de Turquía. Para entender su relación, tenemos que remontarnos a los inicios, a ese momento mágico en el que sus caminos se cruzaron. Ambos ya eran figuras reconocidas dentro del panorama actoral turco, con una trayectoria en ascenso y proyectos que ya los habían posicionado como promesas. Pero fue su participación en la aclamada serie Medcezir lo que catapultó su fama a niveles estratosféricos y, al mismo tiempo, cimentó una conexión que trascendió lo profesional. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la televisión turca. En Medcezir, Aatay y Sereni interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes pertenecientes a mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Yaman, un chico de origen humilde con un pasado turbulento, y Mira, una joven privilegiada que lucha contra sus propios demonios internos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, llegando a conquistar corazones en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda alguna, a la química innegable entre sus protagonistas. Sus escenas eran pura magia, transmitían una pasión y una vulnerabilidad que llegaban al corazón del público. Cada mirada, cada toque, cada diálogo entre Yaman y Mira era un torbellino de emociones que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Pero, ¿qué había detrás de esa química? ¿Era solo una actuación brillante, fruto de su talento y profesionalismo, o había algo más? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos quieren resolver. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, y los fans de ambos actores, no tardaron en especular sobre una posible relación sentimental entre ellos. Los rumores se intensificaron con cada escena romántica, con cada mirada cómplice, con cada entrevista donde ambos se elogiaban mutuamente. Cada aparición pública, cada fotografía filtrada, era analizada con lupa en busca de pistas que confirmaran lo que muchos sospechaban, que el amor que veíamos en pantalla era real. Sin embargo, ni Aatay ni Sereni confirmaron ni negaron nunca los rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua, jugando al despiste y alimentando, sin quererlo o queriéndolo, la curiosidad del público. Se limitaban a hablar de su gran amistad, de su admiración mutua como profesionales y de la excelente relación que mantenían en el set de grabación. Destacaban la importancia de la confianza y el respeto mutuo para poder interpretar a una pareja tan intensa y compleja como Yaman y Mira. Pero a pesar de sus declaraciones, la llama de la especulación nunca se apagó. Pero seamos sinceros, a veces las palabras no son suficientes. El lenguaje corporal, las miradas, los gestos, todo eso dice mucho más de lo que uno está dispuesto a admitir. Y en el caso de Aatay y Sereni,
su lenguaje corporal gritaba a los cuatro vientos que había algo especial entre ellos. Se les veía cómodos juntos, relajados, disfrutando de su compañía. Se reían, se hacían bromas, se apoyaban mutuamente. Era evidente que había una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de lo puramente profesional. Se les veía compartir momentos fuera del set, cenas con amigos, salidas a conciertos, alimentando aún más los rumores de un romance. Los fans recopilaban cada detalle, cada interacción, creando montajes y vídeos que mostraban la innegable química entre ellos. La fantasía de que Yaman y Mira trascendieran la pantalla y se convirtieran en realidad era demasiado tentadora para ignorarla. Pero, ¿por qué nunca hicieron pública su relación, si es que realmente existió? Aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Ambos eran y siguen siendo figuras muy populares y cualquier relación que mantuvieran estaría bajo el escrutinio público constante. Cada paso que dieran, cada palabra que pronunciaran, sería analizado y juzgado por la prensa y por el público. Quizás prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos para protegerse a sí mismos y a su relación, evitando el desgaste que conlleva la exposición mediática. En segundo lugar, sus carreras. Ambos estaban en la cima de su popularidad y quizás consideraron que una relación pública podría perjudicar sus proyectos profesionales. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a veces pueden ser un arma de doble filo. Pueden generar interés y publicidad, pero también pueden distraer la atención del trabajo actoral y crear expectativas poco realistas en el público. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, la propia naturaleza de su relación. Tal vez simplemente eran amigos muy cercanos, con una química innegable pero sin intenciones románticas. O quizás sí hubo algo más, una atracción mutua que nunca llegó a concretarse en una relación formal debido a las circunstancias, a los tiempos o a las propias inseguridades de cada uno. Lo cierto es que hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Ni Aatai ni Serine han hablado abiertamente sobre su relación y quizás nunca lo hagan. Pero eso no impide que sigamos especulando, soñando y recordando esos momentos mágicos que nos regalaron en Medcezir. La ambigüedad de su relación es, en parte, lo que la hace tan atractiva y perdurable en el tiempo. Pero, ¿qué ha sido de ellos después de Medcezir? Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, demostrando que son mucho más que Yaman y Mira. Aatai ha protagonizado series aclamadas como El Protector en Netflix y Yesilkam, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. Serine, por su parte, ha brillado en proyectos como la serie Fi y la película Bergen, consolidándose como una de las actrices más talentosas y respetadas de Turquía. Han explorado diferentes géneros y personajes, demostrando su madurez actoral y su compromiso con su oficio. Han recibido premios y reconocimientos por su trabajo, consolidando su posición como referentes en la industria del entretenimiento turco. Y aunque sus caminos se separaron profesionalmente, la sombra de su relación en Medcezir sigue persiguiéndolos. Los fans siguen esperando un reencuentro, una nueva colaboración que reviva esa magia que tanto nos cautivó. Anhelan verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando una nueva historia que nos haga suspirar y creer en el amor. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando esos momentos inolvidables que nos regalaron en Medcezir. Podemos revivir sus escenas más icónicas, analizar sus diálogos más emotivos y seguir especulando sobre la naturaleza de su relación. En definitiva, la relación entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya es un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero eso no le resta ni un ápice de interés. Al contrario, ese misterio, esa ambigüedad, es lo que la hace tan fascinante. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos son actores talentosos, carismáticos y con una química innegable. Y que, juntos, crearon uno de los romances más memorables de la televisión turca. Un romance que trascendió la pantalla y que sigue vivo en la memoria de sus fans. Así que ahí lo tienen, mi análisis sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y opiniones basadas en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años. La verdad solo la saben ellos dos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido.
Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Atai y Serinei? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.